los bienaventurados, y he hecho una pausa para predicar y enseñar estos dos sermones acerca de la reforma, porque es importante que entendamos, hermano, y comprendamos la historia y que comprendamos en qué establecemos nuestra teología, nuestra enseñanza, nuestra predicación. Amén, hermano. Eso es muy importante. Hay muchas iglesias que van como que van a lo que caiga, como que van sin entender a veces lo que al pastor se le ocurre cada domingo, lo que enseña, pero no, esa no es la manera correcta. La iglesia debe tener un sistema de entendimiento y de comprensión de la palabra de Dios. Amén. Así es que eso es lo que estamos hablando en esta tarde. Vamos a Mateo 16, verso 18. Una vez más vuelvo a tomar el mismo pasaje. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Bendice en esta tarde, Señor, la palabra en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, Señor, y todos aquellos que escuchan, Señor, esta enseñanza, que puedan también, Señor, recordar, reconocer, Señor, y entender la historia del cristianismo, la historia de la iglesia, la historia de tu palabra, Señor. Cómo es que hoy en día seguimos predicando tu palabra, Señor, y sin pertenecer, Señor, a un movimiento terrenal, sino que pertenecemos, Señor, a tu iglesia, la iglesia espiritual, la iglesia celestial. Nos mantenemos firmes, Señor, y nos mantenemos, Señor, sobre la roca que es Cristo, por medio de tu palabra. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, y que se cumpla lo que le dijiste a Pedro, Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esos somos nosotros, Señor, esa iglesia, Señor amado, que tú has establecido sobre Cristo Jesús, la roca eterna, Señor, la roca inconmovible. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Toma su asiento, hermanos. Bueno, la semana pasada, iglesia, hablábamos y les hablaba acerca de cómo la iglesia comenzó desde el primer siglo hasta el tiempo de la Reforma, y les enseñaba cómo es que el cristianismo permaneció a través de ese tiempo, cómo es que la iglesia católica romana llegó a ser como hoy en día es. Es importante esta historia o esa historia porque, como les comentaba la semana pasada, ¿verdad? Muchos católicos, mucha gente católica ignorantemente creen que la iglesia de Roma con el Papa, los cardenales y todo el magisterio es la iglesia que Cristo fundó. No hay nada más lejos de la verdad que eso, hermano. Eso es un error, pero lamentablemente como en ese movimiento, como esa iglesia pagana, no se les enseña la palabra de Dios, pues la gente no tiene ninguna reacción a comprender la historia. Así es que vamos a esta segunda parte y vamos a ver el tema de la reforma que nos formó, hermanos. La reforma que nos formó. También es importante que entendamos esto. A veces cuando usted habla con un católico, inmediatamente ellos dicen, es un argumento que tratan de usar para defenderse, y dicen ellos, la iglesia católica es una y los protestantes son muchos, están todos divididos. Pero déjame decir una cosa, hermano, que eso es un punto muy especial, que entendamos que la iglesia cristiana no es un grupo denominacional. La iglesia cristiana es el cuerpo de Cristo, que han sido lavado, comprado, redimido por la sangre del Señor. Así es que la iglesia de Cristo está en toda la tierra por todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. No por pertenecer a la iglesia presbiteriana, bautista o carismática, quiere decir que eres parte de la iglesia. En realidad la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así es que vamos a ver esta segunda parte, dice la introducción. Quizá usted nunca ha escuchado acerca de una reforma que sucedió hace casi 5 o 6 siglos atrás, donde muchas cosas cambiaron. ¿Cuál fue la razón por la cual ahora existen los protestantes? ¿Por qué surgieron y de dónde? A esas alturas del siglo XVI, los papas ya estaban en su máximo auge, y como decíamos anteriormente, ellos fueron los que dieron forma, hermano, a la institución católica romana. Como un punto de partida, quiero decirle que la iglesia de Cristo del primer siglo al cuarto siglo se mantenía, hermano, estudiando la palabra de Dios de una manera
más firme. La iglesia tenía grandes persecuciones. Cuando Constantino, hermano, toma el poder, se hace emperador y él se hace amigo en cierta manera de la iglesia, las persecuciones se detienen, hace una fusión entre el Estado y la iglesia, que en todos los aspectos no es nada bueno, porque lo que miramos que sucedió, que la iglesia paró, hermano, paró de sufrir la persecución, pero espiritualmente vino en declive. Y espiritualmente se vino a convertir en lo que se conoce como el catolicismo romano. Eso, básicamente el catolicismo romano surgió de una apostasía del movimiento del liderazgo que en aquellos años y en aquellos siglos existía. Eso es algo para que usted pueda tener un argumento de cómo entendemos esto. Quiero en parte que veamos que estos hombres de Dios que lo dieron todo por lograr quitar de las manos de Roma la verdad que liberaría a millones de almas que no tenían ni esperanza ni salvación, hermano, porque la verdad les era oculta. Así es que eso estaba en manos de hombres, hermanos. Estaba en manos de hombres. Qué tremendo. Fíjese hasta dónde llega. Por ejemplo, ustedes son un grupo. Son un grupo de gente, hermano. Si en mi corazón hubiera el deseo de ocultarles la verdad, hermano, y ustedes no son gente precavida, no son gente entendida, no son gente que tienen un amor a la palabra de Dios, cosa que yo les he tratado de enseñar siempre. Tengan amor a la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todos los seres humanos. Y entonces, hermano, si ustedes no tuvieran ese amor a la palabra, por eso es que hay mucha gente que es manipulada en una manera muy, pero muy lamentable, como sucede en el catolicismo. La gente es manipulada porque no conocen la verdad, aún no llegan a esa libertad. Vamos al punto 1, vamos a hablar un poco de la historia y trasfondo de los reformadores, hermano. Historia y trasfondo de los reformadores, y vamos a comenzar con dos de los más importantes, hermanos, reformadores que comenzaron esta separación. Primero, Martín Lutero, el valeroso clérigo alemán, hermanos. Para ponerte al sistema religioso del papado tenías que tener mucho, pero mucho valor, hermanos. En realidad, mucho valor. Un valor inigualable, un valor que solamente Dios puede poner en el corazón de los hombres, hermanos. Porque imagínense, básicamente, recuerda, le decía la semana pasada, Roma dominaba todo. Pero Roma no solamente dominaba el aspecto espiritual negativo, sino que Roma también gobernaba el Estado. El Estado estaba subyugado a Roma. Entonces, básicamente, Roma controlaba todo. Imagínense oponerte a ellos. Oponerte a ese movimiento, oponerte al papado, oponerte a los emperadores, porque los emperadores estaban subyugados a los papas. Imagínate entonces, el oponerte al papa es oponerte al Estado, es oponerte a los gobernadores, es oponerte básicamente a todo. Para tener y hacer eso necesitas mucho valor. Un poco de la historia de Martín Lutero. Este hombre que nació en Eisleben, en Alemania, hermano, en el 1483, este hombre quería ser abogado, pero por cuestiones de que en esos tiempos, se recuerda que les decía de algunos papas que eran muy supersticiosos. También Lutero era muy supersticioso, como existe dentro del catolicismo, hay mucha superstición, ¿verdad? La gente católica puede creer en la Virgen, puede creer en Cristo, puede creer en la Santa Muerte, puede creer en el diablo, o sea, creen todo, creen ovnis, creen espantos, creen todo, porque no hay una base bíblica escritural que los lleve a conocer y entender a Cristo. Entonces, por lo tanto, como en sus mentes y en sus corazones están básicamente vacíos, toda clase de lo que sea, todo lo que se les ocurra pasa por sus mentes y sus personas. Y Lutero era una de ellas. Entonces, en una ocasión, Lutero, hermano, ¿verdad? Iba y estaba en tiempo de peligro, y él se convierte en ese tiempo al Señor. Bueno, se convierte, mejor dicho, en católico romano, y decide tomar el sacerdocio. Pero también, hermano, una de las cosas que en Lutero había
era un enorme miedo a la justicia de Dios, hermano. Él no podía concebir que un Dios tan santo, tan puro, tan perfecto, hermano, pudiera perdonarlo a él que era tan pecador. Y él no podía entender la justicia de Dios. Él decía, no, es que la justicia de Dios es la ira de Dios y que en cuanto yo muera, Dios me va a tratar con esa ira vengativa hacia mí. En 1510, ya después de que Lutero era sacerdote, hermano, él viaja, en 1510, él viaja a la ciudad de Roma por cuestiones de su sacerdocio. Y hermano, cuando llega a la ciudad de Roma, haga de cuenta que llega a Las Vegas. Roma en ese tiempo era Las Vegas antiguas de aquel tiempo. Era un lugar básicamente en la vida y en el pensamiento de los sacerdotes, hermanos pueblerinos, fuera de las provincias. Ellos miraban y creían que Roma era una ciudad santa, que Roma era una ciudad, hermano, donde la santidad y la espiritualidad y los maestros sentados al lado de alumnos disertaban acerca de enseñanzas espirituales, y citaban a Pablo, y citaban a Pedro, y citaban a Santiago. Nada más lejano que eso. Cuando Lutero llega a la ciudad de Roma, hermano, la encuentra esa ciudad llena de prostitutas, llena de borrachos. Hermano, encuentra y mira a los sacerdotes de Roma, los mira que comparten, hermano, en los bares, en los prostíbulos con las mujeres. Miraba a los sacerdotes borrachos en las calles, dicen otros historiadores, que los miraba básicamente como cualquier persona del vulgo. Cuando llega y ve esa ciudad, básicamente espiritualmente, hermano, en la oscuridad total, él se decepciona grandemente, se decepciona profundamente a ver esa depravación. Y entonces, hermano, él empieza a cuestionarse, como sucede con los hijos de Dios, empieza a cuestionarse. Estoy hablando en un sentido futuro. En ese tiempo Lutero aún no conocía a Dios, pero entonces él empieza a cuestionarse, hermano, acerca de la veracidad de Roma. Y entonces más cuando empieza a escuchar, hermano, acerca de las recolectas, hermano, que hacían tan grandes de dinero. Por ejemplo, fíjese, cuando él llega a la ciudad de Roma, hermano, él mira que el Papa allí en Roma exhibía ciertas reliquias que supuestamente eran parte de los tiempos antiguos y que servían también para colectar, porque las ponían al público y ponían enormes cajas donde la gente podía ir y depositar su dinero. Por ejemplo, ahí en Roma, cuando llega Lutero, mira que está la cuerda, hermano, con la que Judas se ahorcó. Y la exhibían. Esta es la cuerda con la que Judas se ahorcó, deposita tu ofrenda. Por ejemplo, miraron, hermano, exhibían un pedazo de la zarza ardiendo de Moisés, hermano. Y después también las supuestas cadenas del apóstol Pablo también las tenían ahí colgadas. Todas ellas eran básicamente, por así decirlo, exhibiciones que ponían, y la gente iba y depositaba sus ofrendas y su dinero hacia esas cosas. Cuando Lutero mira todo esto, hermano, se decepciona. Viene una profunda decepción a su persona. Después, en 1512, hermano, Lutero se convierte a Cristo. Ahora sí, literalmente, Lutero se convierte a Cristo. Recuérdese que era sacerdote, no nacido de nuevo. Es como Luis Toro, amén, hermano. Como Luis Toro, como era el Casanova, todos esos que son sacerdotes, o sea, pueden ser grandes filósofos y grandes científicos, pero no son nacidos de nuevo. Nadie llevaba adelantado a Lutero, hermano. Nadie. Lutero era una eminencia en entendimiento de la palabra, y sus estudios lo comprueban. Era un hombre prominente en la palabra de Dios. Pero en 1512, hermano, cuando Lutero está leyendo Romanos capítulo 1, verso 17, dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero mira y lee ese pasaje, entiende que la justicia de Dios no es una justicia vengadora, sino que es una justicia ofrecida a través de Cristo por medio de la fe. ¿Por qué es usted salvo? ¿Por qué son salvos? ¿Por venir a la iglesia? No. ¿Por qué son salvos? ¿Porque hacen buenas obras? ¿Somos pecadores? Entonces, ¿cómo somos salvos?
porque ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y el Señor te declara salvo una vez para siempre, hermanos. Eso es la justicia. Eso es la fe. Cuando Lutero entiende eso, entonces la carga se cae de su alma, de su corazón, y empieza a entender, hermano, que él pertenecía básicamente al reino de las tinieblas con el papado. Y entonces cuando conoce la palabra de Dios, cuando mira el evangelio de la justicia de Cristo por medio de la fe, empieza a nacer en su corazón un celo ferviente, fuerte, poderoso en contra de la mentira de Roma. Después, hermano, lucha contra Roma y su férreo adversario Juan Tetzel. Y entonces, llegando al 31 de octubre, que ya mero estamos, ¿cómo estamos hoy? A 26, dentro de 5 días, llega Lutero, hermano, en 1517. Algunos dicen que no fue él, algunos dicen que no fue él, algunos dicen que sus estudiantes tomaron sus notas, las reprodujeron y uno de los estudiantes vino y las clavó en la catedral de Wittenberg. Pero otros dicen que sí, que Lutero literalmente llegó con sus 95 tesis y las clavó en la puerta. Ahora escúcheme, Lutero no tenía la intención de derrocar al Papa ni de derrocar a la Iglesia Católica. Lutero tenía la intención de que la Iglesia se convirtiera a Cristo. Hermano, eso es más difícil. Haga de cuenta que usted quiere que Satanás y sus demonios se conviertan a Cristo. No había ninguna oportunidad, no había ninguna chance, no había ninguna posibilidad de que eso fuera así. En 1546, hermano, después de tantas luchas y peleas contra Roma, lo mandan llamar y delante de todos los edictos de la dieta de Worms, así es como Worms, la dieta de Worms, Lutero es llamado y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar una oportunidad, retráctate de todo lo que dices. Retráctate. Lutero dijo no. No es bueno ir en contra de la palabra de Dios. Fíjate, dijo una cosa, no es bueno ir en contra de la palabra de Dios, no es bueno ir en contra de mi conciencia. No es bueno ni correcto ir en contra de mi conciencia. Si Dios y su palabra me retractan, me contradicen, entonces yo me retracto. Pero Lutero se mantuvo firme. Lo expulsaron, lo empezaron a perseguir, lo querían asesinar. Cuando salió de la corte, allí de la dieta de Worms en 1521, cuando salió, sus amigos lo secuestraron. Fueron, lo escondieron, hermano, aproximadamente 9 meses, lo escondieron, 6 a 9 meses, lo escondieron. Y fue él donde él aprovechó para traducir el Nuevo Testamento del latín al alemán, y aprovechó ese tiempo. Después, en 1546, hermano, este hombre muere a los 62 años, relativamente joven, 62 años vivió este hombre, Lutero. Dijo una de sus frases, quiero citarla rápidamente: finalmente, siendo misericordioso Dios, mientras meditaba yo día y noche acerca de la conexión de las palabras, la justicia de Dios se revela en esto, así como la escritura dice, el justo por la fe vivirá. Comencé a entender que la justicia de Dios es esa bajo la cual el ser justo vive como un regalo de Dios propiamente por medio de la fe. La justicia de Dios se refiere a una justicia pasiva por la cual Dios muestra misericordia y nos justifica por la fe en Cristo Jesús. Pero Lutero fue el que le puso llama a eso, hermanos. Entiéndame esto, Lutero fue el que comenzó. Lógicamente hizo gran estrago en contra del papado, porque imagínese, hermano, empezar a producir el Nuevo Testamento en el lenguaje actual de la gente. La gente no tenía acceso a la Biblia, al Nuevo Testamento, no lo podía leer porque estaba escrito en un lenguaje que no entendían. De hecho, el latín hoy en día, quien estudia latín, es una lengua muerta, es una lengua que no se usa. El latín, nadie habla en latín, todos los idiomas saben menos el latín. Entonces la gente no lo puede leer, pero cuando lo traducen al alemán, hermano, la gente conocía la verdad y la verdad los hacía libres. Eso es mandarle un misil Tomahawk, hermano, al reino de las tinieblas.
y el papado y todos se quedaron, no pudieron hacer nada más que aceptar, hermano, el grande daño que Lutero había hecho a la Iglesia Católica Romana. Dos, Juan Calvino, hermano. Juan Calvino, el teólogo francés. El teólogo francés. Este hombre que nació en Noyon en 1509, era más joven, mucho más joven que Martín Lutero. También fue abogado, hermano. En 1534 se convierte a Cristo y se convierte también, en cuanto se convirtió a Cristo, hermano, él era uno de los reformadores, se apegó inmediatamente a la reforma. En 1536 escribe una de las más grandes obras que hay escritas por este hombre, llamado La Institución de la Religión Cristiana. Y fíjese, hermano, este libro, bueno, algunos son dos tomos, algunos lo han compilado en un solo tomo, pero normalmente son dos tomos porque ese es un enorme escrito de Juan Calvino. Pero escúcheme esto, póngame atención en esto. En base a esos escritos que Calvino escribió, hermano, Institución de la Religión Cristiana, en base a esos escritos es donde hoy en día conocemos en muchas naciones como república. ¿Sabe? ¿Ha oído la palabra república? Por ejemplo, la República Mexicana, que ya pronto ya no va a ser muy república, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos es una república. ¿Sabe qué es una república? Una república es la separación de tres poderes: poder federal, poder judicial, poder ejecutivo. Son la división de estos tres poderes. Calvino fue el que a través de sus escritos instituyó esa forma de gobierno, hermano, en las naciones. Por ejemplo, también, hermano, el sistema educativo en las naciones, en muchas naciones, está relacionado básicamente a los escritos de Juan Calvino. Y en tercer lugar, hermano, el comercio o el libre comercio que muchas naciones hacen, por ejemplo Estados Unidos, que es una nación capitalista, cree en el libre comercio, en el sentido de que tú puedes levantar un comercio aquí en este país, sacas tus permisos, haces un negocio, porque es un país capitalista, es un país de libre comercio, hermano. Entonces, todo esto en base a esos escritos tan bien articulados y escritos, hermano, de Juan Calvino. En 1537, hermano, este hombre, Juan Calvino, se encuentra con un hombre de más experiencia que ya estaba en la Reforma, que se llamaba a Guillermo Farel, hermano. Calvino llega a la ciudad de Ginebra, haga de cuenta que llega a Bakersfield, ¿verdad? Y aquí está Guillermo Farel. Pero Calvino, él no tenía la intención de quedarse en Bakersfield, que era en Ginebra. Él tenía la intención de irse hacia el sur. Haga de cuenta que él iba para San Diego. Pero entonces Farel sabía y decía que en la ciudad de Bakersfield o de Ginebra necesitaba la iglesia crecer y avanzar y establecerse la reforma en esa ciudad. Y entonces Calvino le dice: no, yo no quiero quedarme, yo voy rumbo a San Diego, allá el clima me gusta, quiero irme a leer, a estudiar y estar tranquilo, y quiero estar libre de toda esta reforma. Entonces Farel le dice: mira, Calvino, ya me caíste mal. Te voy a decir esto: si tú te vas y abandonas Ginebra, Dios te va a castigar. ¿Cómo la ves? Calvino, hermano, le entró un terror, miedo. Dijo: está bien, me voy a quedar en Ginebra. Básicamente, Calvino convirtió a todo Ginebra, hermanos. Todo Ginebra era cristiana, protestante, reformado. Imagínense, hermano. Le pregunto, ¿qué ciudad hoy en la actualidad toda la ciudad es cristiana, hermano? No existe ni un pueblo cristiano. Con trabajo existimos 20, 30 cristianos en una ciudad, hermano. Ahora imagínense, toda esa ciudad se convirtió a Cristo porque Calvino, hermano, estableció las normas de conducta y disciplina, no solamente bíblicas, sino estrictas. Ahora, el problema de quiebre llegó, hermano, cuando Calvino en la Santa Cena que se ofrece, le dijo: ¿sabe qué? Todo bien. Porque nada más comenzó como unos 9, 10 meses, ya todo el mundo estaba convertido, pero a los 10, 11 meses dijo: ¿saben qué? Solamente una cosa: la Santa Cena, los inconversos, los que no están bautizados, no la pueden tomar. Así lo dijo, hermano.
Así lo dijo, esta Santa Cena es el sacramento establecido por Dios y solamente es para los nacidos de nuevo, los que han sido bautizados en el nombre del Señor. Y dijo, todos los que no están bautizados, no se les permite la Santa Cena. Bueno, pues entonces hubo un problema, porque había algunos que decían que eran cristianos, pero no estaban bautizados. Y la Biblia manda y exhorta que los cristianos, los que han creído en Cristo Jesús, deben de creer y bautizarse en el nombre del Señor. Amén, hermano. Hubo un problema, hubo un cisma, hubo una dificultad. Entonces, ¿qué pasó con Calvino? Lo expulsaron, hermanos. Lo corrieron nada más porque no fue flexible en eso. Dijo, no se la vamos a dar a las personas que no han sido bautizadas en el nombre del Señor. Y entonces otro grupo se levantó y ¿cómo de que no? ¿Cómo tú sabes? No, eso no es posible porque las personas que han dado una fe legítima tienen que bautizarse en el nombre del Señor. Entonces prohibió la Santa Cena, hubo ese problema y lo expulsaron, iglesia, de Ginebra. Lo expulsaron. Bueno, Calvino se fue a San Diego como él quería, estaba allá estudiando. Pero a los 3 años, hermano, Guillermo Farel va y lo busca porque Ginebra se había venido hacia abajo. Ginebra básicamente se había otra vez mundanalizado en todos los aspectos. Van por él allá a San Diego. Calvino no cree que vino contento y vino feliz. No cree que venía saltando. ¡Wow! Otra vez a Ginebra. Gloria a Dios, gracias Señor, porque voy a regresar a Ginebra con estos hermanitos, hijos del Señor. No. Calvino llegó enojado, molesto, refunfuñando. Está bien, pero vamos a quedarnos en lo mismo. No le vamos a dar la Santa Cena. Sí, Calvino, está bien. Cuando Calvino regresa al púlpito, hermano, haga de cuenta que Calvino se quedó predicando el último verso de Romanos capítulo 3, verso 22. Y cuando se volvió a sentar a los 3 años después, se volvió a parar detrás del púlpito a los 3 años después de que regresó, dijo, abran su Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23, hermanos. Continuó exactamente donde él se había quedado. Porque esos hombres, vuelvo a decirles, creían que la palabra de Dios lo era todo. En Ginebra, hermano, Calvino murió, ahí murió. Tuvo algunos altercados con un hereje llamado Miguel Servet, que él negaba la Trinidad, lo corrió. Bueno, no solamente lo corrió. Miguel Servet fue sentenciado, hermano, a la hoguera. Y algunos creen que Calvino tuvo la culpa, aunque algunos justifican que Calvino por qué la culpa. Él nada más dijo que él era un hereje, pero él no firmó ninguna sentencia para que lo fueran a quemar a la hoguera. Bueno, este hombre muere a los 54 años, hermano. Continúa adelante. Calvino, el teólogo y erudito reformador por excelencia, hermano. Ser un hombre de grande excelencia. Por eso hoy en día nosotros entendemos. Ahora, ¿cómo es que nosotros, hermano? Porque bueno, a mí en lo personal me gusta más la expresión iglesia cristiana reformada que la iglesia cristiana calvinista. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos que haya un malentendimiento y la gente piense que nosotros seguimos a Calvino. No, simplemente el punto es que Calvino, hermano, fue el hombre, haga de cuenta, escúchame esto, haga de cuenta como Pedro. Pedro se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y era un hombre valeroso, era un hombre de gran temerosidad, era un hombre poderoso en predicar el evangelio, pero hacía falta un genio en el conocimiento de las escrituras. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Llamó al apóstol Pablo. ¿Y quién fue el que escribió las malas cartas del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Es lo mismo, Lutero tuvo grandes escritos, pero ninguno como Calvino, hermanos. Vamos adelante. Ulrico Zwinglio, hermanos, un revolucionario y luchador. Este Ulrico Zwinglio, hermano, si usted no ha leído, este hombre era de pocas pulgas, hermano. Este hombre, de hecho, él tomó las armas y todo aquel que negaba, que se oponía al evangelio, Zwinglio, hermano, básicamente los ejecutaba. Este hombre literalmente a través de la espada ejecutaba a los enemigos del evangelio. Y hasta que lo calmaron y dijeron, ¿sabes qué? No puedes hacer eso porque no puedes convertirlos a fuerza. La gente tiene que creer en Cristo, ¿verdad? Por el llamado de Dios. Así es que Ulrico Zwinglio era el revolucionario luchador. Continúa adelante, hermano. Teodoro de Beza, el incansable reformador, hermano.
Este hombre de 1519 a 1605 fue un reformador francés. Este hombre, hermano, siguió después de Calvino, trabajando en la obra en Ginebra, hermano, y continuó trabajando en ella. 6. John Knox o Juan Knox. Este hombre es el valiente y dogmático padre del presbiterianismo, hermano. Juan Knox es el padre de los presbiterianos. Aquí de nuestros hermanos que nos están rentando aquí este lugar, el papá de ellos es Juan Knox. No se crea, hermano. Él es el que estableció las dogmas y los regulamientos del presbiterianismo, lo que se conoce la teología del pacto, hermano. La teología pactual. Juan Knox fue el precursor, el que entendió entendió varias cosas, pero él estableció no solamente la denominación presbiteriana, sino también la forma de gobierno presbiteriana, hermanos. La forma del gobierno presbiteriano, que es diferente a la nuestra. El gobierno presbiteriano es un gobierno, hermano, que se rige no por el pastor. El pastor es nada más una persona que debe de predicar, pero en realidad todo está regido por un grupo de ancianos. Y si al anciano le caes mal, pues básicamente ese fue tu último día ahí en la iglesia, ¿sí? Por eso los pastores presbiterianos no gozan de mucha autoridad. Cuando a veces les pregunto a mi hermano, oye, bro, ¿podemos hacer esto? Déjame preguntar, y podemos hacer esto otro, déjame preguntar, déjame ver si. Entonces, esa forma de gobierno es diferente, es distinta, ¿verdad? Es diferente a la que nosotros hemos establecido a través de los años. Bueno, en 1514 al 1572, este reformador escocés, hermano, Juan Knox era escocés. Él era un férreo oponente, hermano, a que las mujeres fueran reinas, ¿verdad? Él no creía. Fíjense que es una característica, bueno, que ahorita ya no tienen. Ya ahorita los presbiterianos dejan predicar a mujeres, y algunos están peores, algunos presbiterianos de estas mismas ramas que han ordenado a mujeres o hombres transgéneros, hermano, al ministerio, y a homosexuales los han puesto en el ministerio. O sea, básicamente ya han caído en aberraciones totalmente fuera de un contexto bíblico. Pero hay otros, ¿verdad?, que permiten mujeres predicar y todas esas cosas, cosas que la Biblia prohíbe tajantemente. Así es que este hombre, el padre del presbiterianismo, fue un grande hombre de Dios también, que estableció. Continúa adelante. 6, historia de los bautistas, hermano. Historia de los bautistas. ¿De dónde nacen los bautistas? En el 1609 los teólogos, hermano, John Smith, no José Smith, John Smith se llama y Thomas Helwys, fueron los que se separaron de la iglesia puritana o de los puritanos, hermano, y comenzaron el movimiento bautista. 1609 estoy diciendo, ahí en Inglaterra, y después se fueron a Ámsterdam, Holanda, y ahí, hermano, establecieron una forma más ¿cómo se puede decir? Más establecida, la iglesia carismática, bautista. A principio se les conocía como los bautistas generales, ¿verdad? Porque los bautistas generales creían una expiación para todo. Si usted no sabe, hay unos bautistas que son arminianos. Hay bautistas que son arminianos, hermano, y el arminianismo básicamente es el creer en una salvación general, y el arminianismo cree en el libre albedrío. Hace poco les decía y se los digo aquí públicamente, hermano, si una persona cree en el libre albedrío, es creer en el camino de Satanás, porque el único que promueve el libre albedrío es la libre decisión humana, es el diablo, hermano. Eso no proviene de Dios. Así es que le voy a dar un consejo: descarte tal idea de que tú tienes la decisión, fíjate que hay un canto que, de hecho, usted no lo sabe, bueno, pronto les voy a hablar acerca de la música, pero hay un canto, hermano, que es muy, bueno, ahorita que estábamos cantando los coritos, me recordé porque me vino a la mente y dije, este canto hasta para cantar no le atinan, pero dice este canto: he decidido seguir a Cristo. ¿Lo ha oído? ¿Sí lo han oído? He decidido seguir a Cristo. Y yo dije, ¿what? ¿Cómo que tú decidiste? Pero esos son cantos que nacen del arminianismo, hermano.
En realidad el ser humano, nosotros como seres humanos, escúchame esto, hermano, nosotros somos polvo. El polvo no decide, hermano. La tierra no decide. El que decide es el soberano Dios creador. Amén, hermano. Y si a Él le place darte vida, Él te la dará. Y si no le place darte vida, yo no creo que Dios se ponga a llorar en el cielo por nadie de nosotros. Eso es muy importante. Bueno, al principio los bautistas eran bautistas generales, hermano. ¿Verdad? Y ellos escriben su confesión en 1644. Esa es la primera confesión que ellos hacen. Y después también se les conoce como los anabaptistas, hermano, que era un nombre peyorativo. Anabaptistas era un nombre peyorativo porque, lógicamente, hermano, cuando salen de los puritanos, cuando salen de la iglesia presbiteriana, ellos bautizan a los niños. La iglesia presbiteriana bautiza a los niños. ¿Ya les enseñé el bautisterio de aquí? Aquí hay bautisterio, ya se los enseñé. Ellos bautizan bebés porque ellos dicen que entran al pacto. Bueno, los bautistas no bautizan niños, sino que bautizan a los que han creído en Cristo Jesús. Porque para creer en Jesús necesitas ejercer fe y los niños no tienen fe. Así es que es un argumento muy sencillo, pero ellos lo hacen grande. Entonces, cuando los bautistas se separan de ellos, se les llama anabaptistas, que significa volver a rebautizar, hermano. La palabra anabautista significa rebautizado, porque ellos creían en bautizar a los grandes. Después, en 1630, hermano, esta misma iglesia general se divide y entonces en Inglaterra, hermano, surgen los bautistas particulares, que son los bautistas reformados, que son los bautistas, y se les llama particulares porque ellos creían y empiezan a predicar la expiación limitada, hermano. Que Jesús solamente murió y dio su vida por los elegidos. Por eso se le llama particular, porque la expiación de Cristo es en un sentido particular. Esa es la diferencia, hermano, a la salvación general, de que Jesús murió por todos. De ninguna manera. Porque cuando Cristo muere, escúcheme esto, cuando Cristo muere, en el infierno ya hay almas condenadas. Jesús no pudo haber muerto por esas almas que ya están condenadas. Entonces Jesús muere por todos aquellos que Él eligió para la vida eterna. Por eso se le llama bautistas particulares o bautistas reformados. Para mí es importante enseñarles esto, por si alguno te pregunta, oye, ¿ustedes son reformados? Sí. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salen? Ya les estoy explicando que aproximadamente, hermano, en el 1630 surge esta división. Y entonces, hermano, en 1689 se escribe la Confesión Bautista de Londres, hermano. Y esa es la confesión que nosotros enseñamos, porque es una confesión parecida a la confesión de Westminster de los presbiterianos, que fue escrita en el 1647. Adelante. Hombres que dieron forma al cristianismo, ¿no? Los hombres que dieron forma al cristianismo. Así es que hasta aquí hemos llegado a entender cómo es que viene la iglesia cristiana evangélica, los bautistas, los presbiterianos, que son las dos iglesias. Ya los otros movimientos, hermano, los carismáticos, yo no los tengo ni en la historia, francamente. Si usted me pregunta, ¿y dónde quedan los carismáticos? Para mí ellos no están ni en la historia, porque ellos surgen básicamente, a ver, se lo voy a pintar así, hermano, se lo voy a pintar así. Yo espero y entienda que a mí, yo en lo personal no soy muy dogmático, pero hay cosas que sí uso el dogmatismo porque es inconcebible. El movimiento carismático surge en un campamento, hermanos, en un campamento, en una reunión ahí bajo una fogata empieza el movimiento carismático pentecostal. Por eso es que ellos no pintan en la historia, no están dentro de la historia. Dentro de los libros serios de historia y libros, hermano, de historia cristiana evangélica, ellos no están. Si usted dice, pero ¿cómo si son? Pues no sé cómo les llama usted, pero ellos surgen de eso, no surgen de ningún movimiento, hermano, ortodoxo a través de la historia. Ellos no tienen ortodoxia, para que me entiendan, no tienen un trasfondo ortodoxico que nosotros podamos decir, ortodoxo, que podamos decir, ellos surgen de los bautistas, surgen del presbiterianismo, surgen de la reforma. Ellos dicen que surgen allá de Hechos 2. No, ellos surgen en un campamento hace siglo y medio. Vamos al punto 2, la necesidad de una reforma, hermanos. La necesidad de una reforma. Quiero hablar rápidamente acerca de 7 aspectos, hermano. ¿Por qué hubo la necesidad de una reforma?
Continúa adelante. ¿Qué reformó la reforma, hermano? Vamos a ver qué es lo que se reformó dentro de esta reforma. 7 aspectos importantes. Primero, ¿me va siguiendo? Reformaron la vida espiritual. Reformaron la vida espiritual. Así es que al pueblo, ¿verdad? Reformaron la vida espiritual al pueblo. Le vuelvo a decir, no todos los sistemas religiosos son de Dios, hermano. No todos los sistemas religiosos son de Dios. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones, tomando el punto anterior que le explicaba, hermano, de dónde surgen todos los falsos profetas y los falsos maestros, de dónde surgen todas las pitonices, todas las pastoras, de dónde surgen todas las pastoras, de dónde surgen todas estas falsas profecías, estos falsos sueños, de dónde surgen, de dónde surgen. ¿De dónde surgen todos los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles hoy en día? ¿De dónde surgen? Si no es del movimiento carismático. Entonces, la reforma lo que hizo es reformar la vida espiritual del pueblo de Dios en la iglesia. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto me refiero al catolicismo. Me refiero al catolicismo, hermano. Porque básicamente el catolicismo no ofrece vida eterna, no ofrece salvación, no ofrece redención en Cristo. Ellos se basan en las buenas obras. Es como la otra vez, hermano. Tomando un punto muy importante. ¿Usted ha visto cuando se levanta en la mañana, en la madrugada, ha visto a los testigos de Jehová que están en las gasolineras ahí parados? ¿Los ha mirado? Hermanos, están ahí parados con un frío. ¿Verdad? Debe ser una cosa. Usted dirá, pero ¿por qué los cristianos no son así? Escúcheme esto. Escúcheme esto. Es que la iglesia, la secta de los testigos de Jehová creen en salvación por obras, igual que el catolicismo. Hermano, nosotros somos salvos por gracia. Que eso no es una excusa para ser unos perezosos, pero somos salvos por gracia. Somos salvos por la gracia del Señor. Pero en el catolicismo hay una salvación por obras. Eres bueno, vas al cielo. Eres malo, no vas al cielo. Eso es una salvación por obras. Vamos adelante. 2, ¿qué reformaron? Reformaron la vida de la iglesia del Señor. La vida. Primero, la vida espiritual. Segundo, la vida de la iglesia, hermanos. O sea, volvió la iglesia a surgir como un estado fuerte, un estado espiritual, una consistencia de hermanos que creían en Jesús y proclamaban al Señor. Juan capítulo 8, verso 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así es que la gente, al empezar a escuchar y a entender la verdad de Dios, se empezaron a reunir, se empezaron a congregar, empezaron a tener vida, forma. Y empezó la iglesia, no solamente espiritualmente, sino que ahora como vida en el Señor, hermano. Por eso la iglesia, ahora déjame decir una cosa, no todos ustedes pertenecen a la iglesia, por sus obras parece que no, pero los que pertenecen a la iglesia tienen vida en el Señor, vida espiritual, tienen vida en Cristo. Y esa vida la hacen pegada al Señor. Y eso es lo que se devolvió en la reforma, hermano. Volvieron a resurgir lo que en el principio. ¿Qué hacía la iglesia en el principio? Leyendo, por ejemplo, Hechos capítulo 2, que la iglesia se reunía para estudiar, para aprender, para conocer la doctrina, para tener comunión, para tener el partimiento del pan, hermano, y la oración. Por eso le digo que algunos de ustedes no son parte de la iglesia, porque no cumplen ni con esos mínimos principios. Al no cumplir con esos mínimos principios, quiere decir que no eres parte de la iglesia. Porque la iglesia ese es su motivo de vida. A esa vida nos trajo la reforma. ¿Me está entendiendo, iglesia? A esa vida nos trajo la reforma. Vuelvo a decir, escúcheme, su problema es que usted sigue sus propios caminos. Usted sigue sus propios caminos. Sígalos. Si usted quiere seguir sus propios caminos, sígalos. Haga su cristianismo a su manera, a su forma de que usted se imagina. Hágalo, sígalo, no hay problema. La iglesia del Señor tiene vida en el Cristo y tiene una vida como iglesia. Tercero,
Reformaron la iglesia del paganismo romano, hermanos. Porque el romanismo es paganismo, o Roma es paganismo, el catolicismo es paganismo, hermano. ¿Sí? Y el Señor, la reforma sacó de ese paganismo, hermano, al pueblo de Cristo. Según de Timoteo 3:13, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ya te decía, hermano. Pregunto, por ejemplo, ¿no Roma tiene toda clase de santos? ¿Imágenes? Hermanos, pregunto, ¿no está tácitamente prohibido por la palabra de Dios adorar imágenes? ¿No está tácitamente prohibido hacernos imagen de lo que esté arriba en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra? ¿No Dios prohíbe eso? Ahora, déjame otra cosa. Es tan prohibido y aborrecido por Dios que Dios lo pone en primer lugar. ¿Por qué no puso no robarás, no adulterarás, no matarás en primer lugar? ¿Por qué puso no tendrás imágenes? Porque es el pecado más aberrante que el ser humano puede cometer delante de Dios. Y Roma no solamente lo practica, sino que lo enseña. Pídanle a la Virgen, pídanle a los santos, pídanle a San Judas, pídanle a San Pedro. Y enseña a la gente a hacer abominación delante de Dios. La reforma sacó a la iglesia del paganismo romano. Cuarto, reformaron la fe bíblica y real en Cristo. Miles y miles ahora empezaron a estudiar la palabra de Dios, a conocerla, a entenderla. Hermano, hubo un hambre, un despertar. Eso fue un real avivamiento de parte de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso fue tan importante la reforma. Roma lo trata de minimizar. Ay, los hermanos protestantes. Ay, los protestantes, los hermanos separados, nos dice Luis Toro. Hijo del diablo. No somos hermanos separados, somos los hijos de Dios que hemos abierto los ojos a la verdad en Cristo y ahora somos libres. Tenemos libertad en Cristo. Y gracias a los reformadores que tuvieron ese valor. Porque se necesita valor, mucho valor para hacer eso, hermanos. ¿Dónde estamos? Quinto, reformaron la importancia pública de la iglesia, hermanos. La gente empezó a entender la bendición de ser parte de la iglesia. Y a diferencia de esa institución llena de supersticiones y falsedades, ahora la iglesia reformada empieza a reunirse en público como iglesia, como dice Mateo 16:18. Y también yo digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, Cristo le acababa de decir eso a Pedro y Pedro se dio la vuelta y quería aconsejar a su hacedor. Quería aconsejar al dueño de la verdad. Pero Señor, ¿cómo vas a ir a morir? ¿Qué le dice? ¿Qué le dijo Cristo, hermano, al Papa Pedro? ¿Qué le dijo Cristo al Papa Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sexto, reformaron la adoración y veneración solo a Dios, hermano. Reformaron la adoración y la veneración solo a Dios. Lutero fue uno de los primeros que empezó a construir cantos y escribir salmos y ponerles melodía, hermanos. Si usted no lo sabe, hoy en día lo que se conoce como la liturgia de la música o de los instrumentos en las iglesias comenzó con Lutero, hermanos. Así es que él comienza, desecha el culto a María, hermano, y empieza Lutero a enseñar a la gente a adorar a Dios, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces Dios prohíbe básicamente pedirle a los santos, a vírgenes o lo que sea, como dice Éxodo 24, no te harás imagen. Vamos adelante, punto 7. En unos minutos termino. Reformaron el plan de salvación de Dios, claro y bíblico, hermanos. Reformaron el plan de salvación de Dios, claro y bíblico. ¿Cómo era este plan? El plan de Roma era mantener a la gente cautiva en la ignorancia, cautiva en la idolatría,
cautivo, hermano, bajo el miedo y la manipulación de hombres pecadores igual que ellos. Pero el plan de Dios era que la gente escuchara el evangelio y la gente se convirtiera y pusiera su fe y su esperanza solamente en Cristo Jesús, hermanos. Este es el plan de salvación. Si Dios dice, tengo un plan para salvarlos, tengo un plan para salvarlos. Si Dios dice, tengo un plan para salvarlos, no es a través de María, no es a través de Pedro, no es a través de Juan, no es a través de Marcos, es a través de mi Hijo Jesucristo. Y Jesús llegó y nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como siempre decimos, y dijo el Señor, y nadie. ¿Qué significa nadie? Nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Así es que mientras aquí la gente le anda haciendo el cuento, mientras la gente le anda haciendo el cuento y siguen jugando a creerse los cristianos, hay un plan que debemos seguir predicando. Ese plan de redención, el plan de Cristo, el plan de salvación en Cristo Jesús. La otra vez que estábamos en el remate, les decía, porque todos tienen la misma excusa, todos poníamos esa excusa. Me acerqué a un hombre y le dije, ¿sabes qué? Bueno, primero le dije, Dios le bendiga, ¿cómo está? Buenas tardes. Y pues me miró, ¿cuál es su nombre? No me quiso dar su nombre, hermanos. No me quiso dar su nombre. Pues yo me imaginé que se llamaba Wilmer. No, pues dije, está bien, pues, no me des tu nombre. ¿Cómo estás? Mira, ¿has oído el evangelio? A los 3 minutos ya me estaba diciendo, a ver, ¿cuántos se recuerdan de esa excusa que ponían, hermano? Porque para eso somos buenísimos. A los 3 minutos me estaba diciendo, no, yo tengo unas primas que son cristianas, evangélicas, vieras, no, dice, vieras cómo son, vieras cómo se portan. ¿Cuántos se recuerdan de esa excusa tan tonta que usábamos todos, hermano? Esa persona, hermano, escúchame, esa persona, bueno, si muere sin Cristo y si no le llega el evangelio antes, esa persona se va a ir a la condenación eterna solamente por una de las excusas más absurdas que el ser humano puede poner sobre la tierra. Por eso predicamos a Cristo. Dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Cristo crucificado. Porque ese es el plan de Dios. Los reformadores vinieron, salieron de Roma, dijeron, danos nuestra Biblia porque no es de ustedes, danos nuestra Biblia, danos nuestra escritura, la vamos a empezar a predicar a todo el mundo y todo el mundo va a tener una Biblia. No solamente el pastor, todo el mundo, una Biblia va a tener. Y entonces la gente empezó a entender y a comprender que en Cristo hay vida eterna y que son perdonados y justificados por la fe en el Hijo de Dios. No por buenas obras, no porque sean buenos, no porque hagan grandes sacrificios en la tierra, no, solamente por poner su fe en Cristo Jesús. El plan de salvación es sencillo y claro. Sencillo y claro. ¿Existe teología? ¿Existe doctrina? Sí. Pero el evangelio hay que predicarlo primero a las almas, porque las almas deben ser salvas poniendo su fe en Cristo Jesús, hermanos. Concluyo. Y así fue como este suceso del siglo XV llegó a marcar un cisma, o sea, una separación, por lo cual Roma nos llama hermanos separados o protestantes, mas nosotros somos lo que Jesús dijo que éramos si guardamos sus mandamientos, o sea, somos sus discípulos. La Iglesia Católica Romana es y seguirá siendo lo mismo, porque Dios tiene un plan con ella. Ser parte del sistema religioso del diablo con el cual engañará a muchos para su propia perdición. Y por eso es importante predicar a Cristo. Amén, hermanos. Y aunque en esta obra de predicar el evangelio ayuden 3, ayuden 4, hay que seguirlo haciendo.
hay que seguirlo haciendo. Aunque no tengamos mucha ayuda, aunque no tengamos mucha respuesta de parte de los que dicen que son cristianos, debemos de seguirlo haciendo. Debemos de seguir predicando el evangelio a los perdidos, porque esa es la única encomienda. Y para eso sucedió la reforma en el siglo XV, hermanos, para que el evangelio fuera arrebatado de las manos básicamente del diablo y fuera predicado a los perdidos, porque perdidos hay muchos, muchos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que en su corazón dice o cree, ha creído en Cristo Jesús? Y dice, yo he creído, yo creo lo que dice la Biblia, creo lo que dice el mensaje de salvación, creo lo que dice el evangelio, yo lo creo, quiero seguir a Cristo, tengo el deseo de seguir a Cristo, tengo ese deseo de seguir a Cristo, de vivir para Cristo. ¿Hay alguien aquí que el Espíritu de Dios lo está haciendo sentir eso? ¿Hay alguien aquí que el Espíritu de Dios lo está haciendo sentir eso? Esa no es una obra humana, es una obra del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios te llama a que te arrepientas y pongas tus ojos y pongas tu esperanza solamente en Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí? Levante su mano, si hay alguien aquí. Si no, no hay problema. Pero si usted siente en su corazón, yo solamente quiero orar a Dios que te bendiga y te dé fuerza, te dé ánimo, te dé aliento. Porque el camino de Cristo no es fácil, pero es el único camino. Es el único. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Solamente un camino y es seguir a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias te damos por tu obra en nuestras vidas. Gracias por los reformadores que en aquellos años, Señor, dieron su vida y lo dieron todo, Señor, por servirte, por amor a ti. Gracias por Martín Lutero, gracias por Calvino, gracias por Zwinglio, gracias por Beza, pero sobre todas las cosas, gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu Hijo que levantó a estos hombres y nos ha levantado a nosotros en estos tiempos para predicar, para enseñar, para redarguir, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra siga, Señor, predicándose en medio de este mundo. Somos pocos, pero amado Dios, tú no necesitas muchos. Tú solamente necesitas corazones que te amen. Necesitas corazones, Señor, que estén dispuestos a ir y decir, heme aquí, envíame a mí. Señor, fortalece a tus hijos. Quítales la pereza, el desánimo. Quítales, Padre amado, la indiferencia hacia ti. Y que puedan, Señor amado, servirte y amarte con todo su corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si es en esta tarde, Señor, alguien aquí, tú has tocado por medio de tu palabra y por medio de tu espíritu, Señor, ayúdalo. Ayúdalo, que sea en esta ciudad, en esta iglesia o en el lugar donde esté, ayúdalo a que crezca en conocimiento y entendimiento de ti, Señor. Que crezca en amor, que crezca en fe, que crezca en conocimiento, que crezca, Señor, en convicción para amarte y servirte, Señor, por el resto que nos queda de vida. Señor amado, ayúdanos, pon tu mano sobre tu iglesia, Señor amado, y gracias te doy por aquellos que te aman, por aquellos, Señor, que te aman con todo su corazón. Gracias te doy por ellos. Gracias te doy por aquellos, Señor, que hacen a un lado, Señor, su vida y ahora pueden amarte y servirte, Señor, con corazones sinceros. Gracias por ellos, Señor. Ayúdalos y te pido, envía más, Señor. Envía más, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Envía más obreros. Te lo pido por tu misericordia y tu bondad. Envía más obreros, Señor, a tu vid, a tus campos. Envía más obreros. Los necesitamos en estos tiempos, en esta vida. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tu gente. Llévalos con bien, Señor, y que tu gracia sea con ellos. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén y amén. Gloria